Saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa La Verdad os hará libre con su hermano y amigo Horacio. Le pido que Dios los continúe bendiciendo grandemente con mucha salud, mucha paz, amor, fortaleza. Que por medio de este video podamos comunicarnos semana a semana y aprender de la palabra de Dios, que podamos seguir orando unos por los otros, intercediendo por las naciones, por la familia, por la juventud, por los niños, para que de esa manera todos nos mantengamos cubiertos por la sangre de Cristo y así de esa manera la iglesia de Jesucristo se mantenga unida como un solo cuerpo. Le damos gracias por su sintonía. Y en este video voy a hablar acerca de la fe y la esperanza. Antes de hablar la palabra, voy a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia, en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios bueno y santo que está sentado en tu trono, que tú eres un Dios soberano, que vive y reina, Señor. Te pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre, por permitirnos que por medio de estas redes sociales podemos traer tu palabra, Señor. Que tú me uses como instrumento, que tú pases carbón encendido en mi boca para que las palabras que salgan de mi boca sean palabras tuyas, Señor. Que tu Santo Espíritu hable a través de mí, Señor. Y que cada uno de vosotros podamos ser edificados por medio de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos y te damos la gloria y la honra. Amén. La fe y la esperanza. ¿Qué significa fe? Muchas personas saben el significado de la fe, pero hay algunos que no conocen el significado de la fe. Pero se puede encontrar en Hebreo 11:1, donde dice: fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que una persona que está esperando algo o pide algo que no tiene aún en su mano, por fe va a tener la certeza de que esa cosa o ese algo que está pidiendo o que está queriendo, lo va a obtener, lo va a recibir. Entonces eso, en una forma u otra, se llama fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos tenemos fe, pero hay dos tipos de fe. Hay un tipo de fe que es la que usa el mundo, y hay otro tipo, y el otro es la fe que usa el creyente. Puesto que hay muchos que tienen dudas, y si hay dudas, pues no puede haber fe, porque la misma palabra de Dios lo dice en Hebreo 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. En otras palabras, ese tipo de fe es la fe del Evangelio. Una fe que nosotros tenemos como creyentes que ejercer diariamente y de activarla para que de esa manera nosotros podamos crecer y dar fruto y así agradar a Dios, porque Dios se agrada de aquellos que tienen fe. Es de igual manera de los hombres antiguos, que todo lo que lo hacían era por medio de la fe. El mismo Abraham le creyó a Dios cuando le dijo que le pidió a Dios que le crucificara a su hijo. Pero Dios, Abraham, por la fe que le tenía a Dios Padre, le iba a sacrificar a su hijo, igualmente como Dios permitió que su hijo Jesucristo
tú eras sacrificado por nosotros. Pero Abraham tenía la certeza de que Dios le había dado ese único hijo, que era el hijo de la promesa, a Isaac, que así como él se lo podía dar en sacrificio, él tenía la certeza de que él lo podía recibir nuevamente, porque él confiaba en que Dios tenía poder y que Dios cumplía con su palabra. Es por eso que le llaman el padre de la fe, porque imagínese usted, hermano o amigo que me escucha, que usted teniendo un solo hijo y que Dios le pida que usted sacrifique ese hijo para Dios. Es muy difícil que usted pueda entender ese tipo de fe. Pero si usted es una persona que verdaderamente tiene una fe como la de Abraham, una fe profunda, usted no va a dudar de darle ese hijo a Dios como sacrificio, porque usted sabe que Dios va a hacer grandes cosas con su hijo. Y Dios, como le hizo a Abraham, no permitió que lo sacrificara, sino que simplemente lo estaba probando para saber qué nivel de fe tenía Abraham acerca de Dios y acerca de su promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que Abraham por fe obedeció a Dios a que saliera a recibir la herencia y promesa, y habitó como extranjero por fe en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Conforme a la fe, todos esos grandes hombres murieron sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo desde lejos y creyéndolo, ellos murieron con esa fe. Porque todo fue por fe y es por fe. Nosotros mismos, mis hermanos, estamos viviendo por fe porque aún todavía no hemos sido redimidos por completo, sino que con paciencia y amor y esperanza esperamos a ese gran día, cuando estaremos cara a cara delante del Señor y ya no vamos a ver por espejos oscuramente, sino que conoceremos cómo fuimos conocidos y creados por nuestro Dios creador. Lo dice muy claramente en 1 Corintios 13:12. Entonces claramente la palabra de Dios nos enseña que todo lo que hacemos lo hacemos por fe y para fe. El apóstol Santiago nos enseña que la fe sin obra es muerta. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En otras palabras, hay que obrar juntamente con la fe. Como hizo Abraham, que ofreció a su hijo Isaac sobre el altar y fue justificado. Vemos que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea que eso significa fe cuando uno confía plenamente en que Dios va a obrar, en que Dios va a proveer cualquier situación que usted ponga o pida por fe, usted téngalo por certeza que usted lo va a recibir. Lo que muchos les pasan es que cuando piden algo a Dios, quieren que Dios le dé las cosas instantáneamente. Y no es de esa manera que Dios
trabaja, mis hermanos y amigos. Dios sabe cuál es el tiempo perfecto que esa persona necesita lo que está pidiendo y se la va a dar al tiempo correcto. Y al mismo tiempo, de esa manera nosotros podemos aprender a esperar por Dios. Aprender a tener paciencia, que eso nos falta a todos, tener paciencia. Porque cuando una persona dice que tiene fe y le pide algo a Dios, pero lo que esa persona le pidió a Dios no le llega a tiempo, como esa persona esperaba, pues la persona automáticamente viene y quiere hacerlo por su propia voluntad, lo que haya pedido o lo que ha deseado. Ya pierde la fe diciendo, ya Dios no me va a dar eso. Y Dios no se agrada de eso. Sino que nosotros, si en verdad tenemos fe, tenemos que esperar por Dios. No podemos adelantarnos a sus acontecimientos. Y eso es lo que pasa a veces a muchos hermanos y amigos que le piden algo a Dios y no lo reciben al tiempo que ellos creen que es tan necesario recibirlo, y entonces se enojan con Dios y muchos hasta se apartan de caminar con Dios. Pero eso no es de esa manera, mis hermanos y amigos. Dios quiere que nosotros tengamos paciencia y que aprendamos a esperar por Él, para que de esa manera Él se glorifique y así nosotros podamos obtener las cosas que le pidamos a Él a su debido tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora voy a hablar acerca de la esperanza. El significado de la esperanza es la expectativa confiada en el anhelo de recibir las bendiciones que se ha prometido a los justos. Las Escrituras nos hablan con frecuencia de la esperanza como la esperanza anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto significa esperanza. Cuando uno espera y tiene ese anhelo de que nosotros vamos a recibir la vida eterna por medio de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A veces se malentiende el significado de la palabra esperanza. En nuestras conversaciones cotidianas, la palabra toma un matiz de incertidumbre. Por ejemplo, decimos que esperamos que cambie el tiempo, como por ejemplo ahora que está haciendo frío, pues estamos esperando que se ponga otra vez un poco caliente. De igual manera, cuando decimos vayamos a un lugar y por la fe creemos que vamos a ir a ese lugar. Sin embargo, en el lenguaje del Evangelio, esperanza es una palabra activa que implica seguridad y determinación. O sea que cuando usted tiene esperanza en el Evangelio, usted tiene una seguridad, una determinación de que eso que usted está esperando, usted lo va a recibir. En el tiempo de antes, los profetas hablan de tener una firme esperanza. Los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mejor mundo de vivir. Sí, y a un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe, creando un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando y haciendo siempre buenas obras, siendo impulsado a glorificar a Dios. Si tenemos esperanza, confiamos en la promesa de Dios. Tenemos la certeza interior de que si hacemos obras justas, ayudando por ejemplo al necesitado, recibiremos nuestro galardón, la paz en este mundo y la vida eterna en el venidero.
Mis hermanos, cuando nos esforzamos por vivir el Evangelio, desarrollaremos nuestra capacidad de abundar esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos llenará de todo gozo y paz cuando estemos llenos de fe y esperanza. Es necesario que estemos llenos de fe y de esperanza para que de esa manera podamos recibir ese gozo y esa paz de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Romanos 5:14 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. El principio de la esperanza se extiende por todas las eternidades, pero también puede sostenernos a lo largo de los desafíos y problemas cotidianos de la vida. El salmista dijo en el Salmo 146:5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Mis hermanos, cuando tenemos fe y esperanza, tendremos paz y gozo en nuestras vidas, porque es una promesa de Dios. Pero tenemos que tener fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios, nos lo dice la palabra. El mismo Jesucristo le decía a aquellos que querían ser sanos: ¿tú quieres ser sano? O sea, él le hacía esa pregunta para que esa persona activara su fe y de esa manera pudiera recibir el milagro de sanidad. Una esperanza viva, como dice en Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Claramente este versículo nos da una esperanza viva de que cuando morimos seremos resucitados igualmente como el Señor resucitó al tercer día para vida eterna. Nuestra esperanza es que tendremos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dice que está reservada en los cielos para cada uno de vosotros. O sea que esa esperanza es una promesa que tenemos allá, que está reservada en los cielos para cada uno de vosotros, mis hermanos. Dice: ahora somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada por ser manifestada muy pronto, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y a los redimidos. El apóstol Pedro nos insiste a mantenernos firmes en la fe, la esperanza, con gozo y paz. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que fuésemos afligidos en diferentes pruebas y probados en vuestra fe, Dios nos dará la victoria y veremos la gloria y la honra manifestada en Cristo Jesús, Señor nuestro, en cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, vamos a ser aprobados en nuestra fe y esperanza. Especialmente en estos últimos tiempos se va a levantar una persecución contra nosotros los cristianos. Y nosotros, por fe y por esperanza, tenemos que mantenernos firmes, confiando en la promesa de Dios. Dice en Primera de Pedro 1, 8, 9, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis amados, hemos sido llamados a vivir una vida santa, consagrada, apartada para servir a Dios, con sabiduría e entendimiento, preparados para esperar la manifestación de la gracia de Jesucristo. Porque esa gracia de Jesucristo se manifiesta día a día en nuestra vida.
Cada vez que nosotros tenemos fe en su palabra, cada vez que nosotros tenemos fe y esperanza en que pronto seremos redimidos, porque Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Ahora viviendo esta nueva vida como hijos obedientes, dejando todos rudimentos y deseos que antes teníamos cuando éramos ignorantes de la gracia de Dios. Sigamos la luz admirable del Señor, despojémonos de toda culpabilidad y del pecado que nos condenaba y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A ese Jesús es que debemos de imitar, mis hermanos, día a día, para de esa manera poder activar la fe y la esperanza y su poder en nuestras vidas. Porque Él es que nos da la fortaleza a Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Nos lo dice en Filipenses 4:13. Cuando tenemos fe en esa fortaleza, en ese poder que Cristo nos da, lo podemos hacer todos sin temor, con valentía. Y de esa manera que Dios quiere que sus hijos funcionen en estos últimos tiempos. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio que socorra nuestra vida. ¿Qué dicen en el Salmo 121:1? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por fe somos protegidos y guardados del mal. Hemos sido sellados con la arra del Espíritu Santo, mis hermanos. Qué privilegio de tener parte del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y saber que ese Espíritu nos protege, Dios pone un vallado alrededor de nosotros. Lo dice muy claramente en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Ese ángel de Jehová siempre está acampando alrededor nuestro, protegiéndonos. Qué mayor privilegio de tener ese sello del Espíritu Santo que no permite que nada ni nadie nos pueda tocar ni apartar del amor de Dios, que no nos pueda separar de ese amor de Cristo. ¿Qué dice en Romanos 8:35, 37 al 39? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos puede de eso separar del amor de Cristo. Dice en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores en Cristo Jesús, mis hermanos y amigos. Pero todo esto es por fe, creyéndolo en nuestro corazón, en nuestra alma, espíritu y cuerpo. De que somos vencedores, porque ya Cristo nos ha dado la palabra, nos ha dado los instrumentos para contrarrestar toda artimaña del enemigo. Porque estamos peleando no contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados de las tinieblas, contra gobernadores malignos, con todos los demonios de Satanás. Es con eso que estamos peleando diariamente, mis hermanos. Es una guerra espiritual. Es por fe que tenemos que nosotros prepararnos espiritualmente para de esa manera contrarrestar todo dardo que tira el enemigo y mantenernos firmes. Y él huirá de nosotros si nosotros nos mantenemos firmes. Pero es con el conocimiento espiritual por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a aprender a usar esos armamentos
que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Y sigue diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ese amor. Nosotros estamos sellados con la arra del Espíritu Santo, mis hermanos. No podemos tener temor, ni podemos bajar la guardia, tampoco la guardia. Tenemos que mantenernos firmes, confiando en la promesa de Dios, en su poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que mis hermanos, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13:13. Mis hermanos, cuando nosotros podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, nada ni nadie nos podrá engañar. Pero de la única manera que nosotros podemos tener ese conocimiento es cuando estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios. Por eso yo le pido que ustedes se esfuercen cada día en leer un versículo de la palabra de Dios, de estudiar la palabra, para que de esa manera usted pueda tener el conocimiento y cuáles son las armas que usted necesita para contrarrestar todas dificultades y toda aflicción que el enemigo le quiera traer a su vida. Porque somos nosotros mismos que tenemos que usar esa arma. Porque ya Cristo nos la dejó por medio de su palabra. Y eso es lo que el pueblo de Dios necesita entender y conocer. Que si no aprendemos a usar la palabra de Dios, no vamos a ser victoriosos. Tenemos que aprender a usar la palabra de Dios para de esa manera usar las armas que Dios nos ha puesto en nuestras manos para contrarrestar al enemigo Satanás. Pero todo es por fe y esperanza que nos estamos moviendo mientras estemos viviendo aquí en este mundo. Porque todavía no hemos sido redimidos por completo, como les dije anteriormente. Entonces, debemos de mantenernos viviendo por fe, confiando en la promesa de Dios. Así que mis hermanos, le doy gracias por su día, Padre Santo, Padre Bueno, te doy gracias por este momento que tú me has permitido de traer esta palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra no retorne vacía, mi Dios amado, que tú permitas que tu Santo Espíritu la grabe en lo más profundo de los corazones, para que esas palabras sean un rema para cada uno de los que la escuchen. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Así que mis hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima. Bendiciones para todos.